No tiene logros, no le den un asiento, se burló mi tía mientras entraba en el salón de banquetes. Mi tío sonrió, que se quede de pie, es para lo único que sirve. Pero mientras me volvía para marcharme, mi abuelo se levantó y dijo, antes de que todos se arrepientan de esto, déjenme hablar. Lo que dijo después nos hizo comer en. Soy Isabella Walker, tengo 29 años, y estoy paralizada en la entrada del salón de baile del Gran Plaza Hotel. Los elegantes candelabros de cristal iluminaban a mi familia extendida, reunida para el 80 cumpleaños del abuelo Joaquín. Había esperado que esta noche fuera diferente, que por fin me aceptaran. Pero, al recorrer las mesas con la mirada, la realidad destrozó esa esperanza. No había ninguna tarjeta con mi nombre, ni un asiento reservado para mí. No tiene logros. No le den un asiento, se burló mi tía Renata en voz alta. El tío Marcos sonrió con suficiencia. Que se quede de pie. Para lo único que sirve de todos modos. Mientras me giraba para marcharme, mi abuelo se puso de pie y dijo con firmeza, antes de que todos se arrepientan de esto, déjenme hablar. Antes de continuar con lo que sucedió, me encantaría saber desde dónde están viendo esto hoy. Dejen su ubicación en los comentarios. Denle a me gusta y suscríbanse si quieren más historias sobre dinámicas familiares y cómo encontrar su propia voz. Ahora, volvamos a esa horrible noche que lo cambió todo. Crecer como la oveja negra artística en la familia Walker, orientada a los negocios, nunca fue fácil. Mientras mis primos sobresalían en economía, finanzas y administración de empresas, yo pasaba horas llenando cuadernos con historias y poemas. Mi familia nunca entendió por qué prefería los mundos imaginarios a los informes trimestrales y las carteras de inversión. Cuando vas a madurar y hacer algo práctico, preguntaba la tía Renata en cada reunión familiar, su voz goteando decepción. Tus primos ya están ganando 6 cifras y tú sigues garabateando en cuadernos como una niña. Me comparaban constantemente con mis exitosos primos. Estaba Valeria, que se convirtió en la vicepresidenta más joven de Walker Enterprises a los 27 años. Diego, que se graduó con honores de la Escuela de Negocios de Harvard, y Samuel, que ya había fundado 2 empresas tecnológicas rentables antes de cumplir los 30. Mientras tanto, yo era solo Isabella, la soñadora, la que había desperdiciado su educación en una carrera de escritura creativa. A pesar de su presión, me negué a abandonar mi pasión. Después de la universidad, tomé la difícil decisión de dedicarme a la escritura a tiempo completo, manteniéndome con un trabajo en Blackbird Books, una pequeña librería independiente en el centro de Boston. Mi familia vio esto como la máxima traición al legado Walker. Los Walker son líderes empresariales, no artistas hambrientos, decía mi padre, su decepción evidente en cada sílaba. Mi madre era diferente. Antes de fallecer de cáncer hace 3 años, fue mi mayor apoyo. En privado, lejos del juicio del resto de la familia, leía mis historias y me ofrecía comentarios amables. Tienes un don, Isabella, me decía. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Después de la muerte de mi madre, la ya tenue relación con mi padre se deterioró aún más. En un año, se había vuelto a casar con una mujer llamada Camila, que parecía decidida a borrar cualquier rastro de mi madre de nuestro hogar familiar. Mi habitación de la infancia se convirtió rápidamente en un gimnasio en casa, y las fotos familiares en las que aparecía mi madre desaparecieron misteriosamente. Mi modesto apartamento de un dormitorio, encima de una cafetería, se convirtió en mi santuario. Era pequeño, pero estaba lleno de libros y la máquina de escribir antigua que mi madre me había regalado para mi 18 cumpleaños. Mientras mis primos vivían en lujosos condominios y conducían coches caros, yo viajaba en metro y compraba en tiendas de segunda mano. Pero estaba orgullosa de lo que había logrado por mi cuenta. En los últimos años, había conseguido publicar varios cuentos en revistas literarias y algunos artículos en publicaciones nacionales. Nada que impresionara a la familia Walker, por supuesto, que medía el éxito por el tamaño de la cuenta bancaria, no por la realización creativa. La única persona de mi familia que parecía valorar mis elecciones era mi abuelo, Joaquín Walker. El patriarca de la familia y fundador de Walker Enterprises, había construido un imperio de la nada. Sin embargo, a pesar de su éxito empresarial, siempre encontraba tiempo para preguntarme sobre mi escritura cuando nos veíamos. Había una dulzura en sus ojos que contrastaba fuertemente con la fría desaprobación que recibía de todos los demás. El mundo de los negocios no es para todos, Isabella,
me dijo una vez durante un raro momento a solas en una fiesta de Navidad familiar. Hay más de un camino hacia una vida significativa. Esas palabras me habían sostenido a través de muchos encuentros familiares difíciles. Aún así, evitaba las reuniones familiares siempre que era posible. Cada una era un ejercicio de humillación con preguntas punzantes sobre mis ingresos, mi falta de una carrera real y cuando planeaba unirme al mundo adulto. Cuando llegó la invitación al banquete del 80 cumpleaños de mi abuelo, mi primer instinto fue rechazarla. La idea de enfrentarme a toda la familia extendida con su juicio y condescendencia me revolvía el estómago con ansiedad. Pero el abuelo me había llamado personalmente para pedirme que asistiera. Significaría mucho para mí que estuvieras allí, Isabella, me había dicho, su voz más frágil de lo que recordaba. Algo en su tono hizo que fuera imposible negarse. El negocio familiar Walker había crecido hasta convertirse en un conglomerado con intereses en bienes raíces, tecnología y servicios financieros. Casi todos los miembros de la familia extendida trabajaban para Walker Enterprises de alguna manera. Incluso aquellos que habían iniciado sus propias empresas lo hicieron con capital inicial y conexiones de la familia. Yo era la única que había elegido un camino completamente diferente. Mi prima Gabriela era la única que ocasionalmente me mostraba apoyo, aunque incluso ella rara vez se pronunciaba en contra del consenso familiar. Admiro tu coraje, me había susurrado en la última reunión familiar, mirando rápidamente a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchara. A veces desearía haber seguido mis propios sueños en lugar del camino trazado para mí. Para el banquete de cumpleaños del abuelo, había gastado casi el alquiler de un mes en un vestido nuevo, una elegante prenda azul marino que esperaba me ayudara a integrarme en la multitud adinerada. Me había peinado profesionalmente e incluso había derrochado en zapatos nuevos. Estaba decidida a parecer exitosa según sus estándares, incluso si sabía que mi cuenta bancaria contaba una historia diferente. Mientras me preparaba para la noche, ensayé respuestas a las inevitables preguntas sobre mi carrera y mis finanzas. Me centraría en lo positivo, mencionando el premio literario que había ganado recientemente, aunque solo venía con un pequeño premio en efectivo. Hablaría sobre el taller de escritura que me habían invitado a dirigir en el colegio comunitario local. Pequeños logros según los estándares de los Walker, pero de los que me sentía genuinamente orgullosa. Lo que nunca esperé fue ser tan completamente desestimada que ni siquiera me guardaran un asiento en la celebración familiar. El salón de baile del Gran Plaza Hotel se transformó esa noche en una escena de opulencia. Candelabros de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre mesas cubiertas con manteles de lino color marfil y adornadas con elaborados centros florales. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en la esquina, y los camareros, con impecables uniformes negros, circulaban con bandejas de champán y aperitivos. Había pasado horas preparándome para esta noche. Mi vestido azul marino era sencillo pero elegante, combinado con los pendientes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Me había maquillado cuidadosamente para lucir profesional y pulcra, y mi cabello, normalmente rebelde, estaba recogido en un sofisticado moño. Por una vez, quería parecer que pertenecía a la familia Walker. En el momento en que entré al salón de baile, sentí que algo andaba mal. Las conversaciones se detuvieron brevemente mientras las cabezas se volvían en mi dirección. Mi primo Diego me dio un rápido e incómodo asentimiento antes de volver a su conversación. La tía Renata le susurró algo al tío Marcos, quien me miró con desdén descarado. Isabella, dijo mi padre con rigidez cuando me acerqué a él. No esperaba que vinieras. No me besó en la mejilla ni me ofreció un abrazo. Solo un apretón de manos formal, como si fuera una asociada de negocios en lugar de su hija. El abuelo me invitó personalmente, respondí, tratando de mantener la voz firme. No me perdería su cumpleaños. Mi madrastra, Camila, ofreció una sonrisa fría. Qué bien, dijo en un tono que sugería todo lo contrario. Me moví entre la multitud, intercambiando saludos incómodos con parientes que parecían inseguros de cómo interactuar conmigo. Algunos eran educadamente distantes. Otros apenas reconocían mi presencia. Busqué una cara amiga, quizás a mi prima Gabriela, pero no estaba por ninguna parte. Cuando se anunció la cena y la gente empezó a moverse hacia sus mesas asignadas, me di cuenta de que necesitaba encontrar mi tarjeta de lugar. Me acerqué a la primera mesa, escaneando las tarjetas de nombre elegantemente escritas. Valeria Walker, Diego Walker, Samuel Walker, Sofía Walker, no había Isabella.
Me moví a la siguiente mesa, y a la siguiente, sintiéndome cada vez más desesperada al no encontrar rastro de mi nombre. Algunos parientes observaban mi búsqueda con vergüenza. Otros con una diversión apenas disimulada. El nudo en mi estómago se apretó al completar un circuito por toda la sala sin éxito. ¿Buscando algo?, preguntó la tía Renata en voz alta, atrayendo la atención de los invitados cercanos. Su voz resonó por la sala que ahora se estaba aquietando. Mi tarjeta de lugar, dije, tratando de mantener mi dignidad. Parece que no encuentro dónde se supone que debo sentarme. No tiene logros. No le den un asiento, anunció Renata, mirando a su alrededor como si esperara aprobación. ¿Qué ha aportado a esta familia para merecer un lugar en esta celebración? Que se quede de pie, añadió el tío Marcos con una sonrisa. Para lo único que sirve de todos modos. Tal vez la motive a hacer algo que valga la pena con su vida. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Algunos parientes miraban sus platos, reacios a encontrarse con mis ojos. Otros observaban la escena con un interés distante, como si fuera una obra de teatro ligeramente entretenida, en lugar de mi humillación pública. Un camarero se acercó, claramente incómodo con la situación. Señorita, ¿puedo ayudarla a encontrar su asiento?, preguntó en voz baja. No hay asiento para ella, insistió Renata antes de que yo pudiera responder. Esta es una celebración del legado de Joaquín, y ella no ha hecho nada para honrar ese legado. Mi cara ardía de vergüenza, y mis manos temblaban mientras apretaba mi pequeño bolso de noche. Esto era mucho peor que los habituales comentarios mordaces y las miradas de desaprobación. Esta era una clara exclusión pública, diseñada para ponerme en mi lugar de una vez por todas. Los recuerdos de otros rechazos pasaron por mi mente. La vez que no fui invitada a las vacaciones familiares porque eran solo para gente que trabajaba en la empresa. La Navidad en la que todos recibieron regalos generosos mientras yo recibía un libro de autoayuda sobre el éxito profesional. La foto familiar de la que estuve notablemente ausente porque me había retrasado, aunque había llegado exactamente a tiempo. Pero esto era diferente. Este era un mensaje claro de que no pertenecía, de que no se me consideraba parte de la familia en absoluto. El peso de años de desaprobación se desplomó sobre mí en ese momento, casi aplastándome con su fuerza. Entiendo, logré decir, mi voz apenas audible. Pido disculpas por la confusión. Debería irme. Me di la vuelta hacia la salida, mis zapatos nuevos haciendo un fuerte clic en el suelo de mármol en el silencio. Cada paso se sentía como una milla, mientras luchaba por mantener la compostura hasta que pudiera escapar. Las lágrimas que se agolpaban detrás de mis ojos no caerían hasta que estuviera a salvo de su juicio. Justo cuando llegué a la puerta, lista para desaparecer en la noche, y posiblemente, para siempre de la familia Walker, un sonido cortó el silencio. El inconfundible chirrido de una silla siendo empujada con fuerza, seguido por una voz autoritaria que no había perdido nada de su poder a pesar de la avanzada edad del orador. Isabella, espera. El sonido de la silla del abuelo arrastrándose sobre el suelo de mármol resonó por todo el salón de baile. A pesar de sus 80 años y su salud cada vez más frágil, Joaquín Walker todavía imponía respeto y atención de todos en la sala. Al levantarse de su asiento en la mesa principal, las conversaciones cesaron de inmediato. Antes de que todos se arrepientan de esto, dijo, su voz firme e inquebrantable. Déjenme hablar. La reacción de la familia a su tono autoritario fue inmediata. La expresión de suficiencia de la tía Renata vaciló, y el tío Marcos se movió incómodo en su asiento. Mi padre levantó la vista de su plato con una mezcla de confusión y preocupación. Me quedé inmóvil en la puerta, con una mano en la manilla, atrapada entre el impulso de huir y la fuerza de las palabras de mi abuelo. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuve, no queriendo darle a mi familia la satisfacción de verme derrumbarme. El mayordomo Henderson, que había servido a la familia Walker durante décadas, se apresuró al lado del abuelo, ofreciéndole su brazo como apoyo. El abuelo lo rechazó al principio, luego pareció reconsiderarlo y aceptó la ayuda para mantenerse más firme. Todos permanecerán sentados y en silencio hasta que haya terminado lo que tengo que decir, anunció el abuelo, su mirada recorriendo deliberadamente la sala antes de posarse en mí. Sus ojos, aún agudos y claros a pesar de su edad, se conectaron con los míos a la distancia, transmitiendo un mensaje que no pude descifrar del todo. La tensión en la sala era palpable.
Algunos parientes jugueteaban nerviosamente con sus servilletas o cubiertos. Otros permanecían completamente quietos, como si temieran que cualquier movimiento pudiera atraer la atención del abuelo y una posible desaprobación. Por el rabillo del ojo, noté que mi prima Gabriela finalmente entraba al salón de baile, observando la escena con una expresión confusa antes de ofrecerme un gesto de apoyo. «Isabella», dijo el abuelo, su voz suavizándose ligeramente al dirigirse a mí directamente. «Por favor, regresa. Hay algunas cosas importantes que creo que es hora de revelar». Dudé, con la mano aún en el picaporte. Una parte de mí no deseaba nada más que escapar de la humillación y el juicio que parecían seguirme cada vez que estaba con mi familia. Pero había algo en la expresión del abuelo, una certeza y determinación que me hicieron detener. Lentamente, me alejé de la puerta y volví al salón de baile. El clic de mis tacones sonó antinaturalmente fuerte en el silencio mientras me acercaba unos pasos al lugar donde estaba el abuelo. Permanecí en el centro de la habitación, reacia a acercarme a las mesas donde no se había dispuesto un lugar para mí. «Henderson», dijo el abuelo, dirigiéndose a su mayordomo. «Por favor, traiga la cartera de mi estudio. La de cuero, la que está en el armario cerrado. Usted tiene la llave». Henderson asintió y salió rápidamente de la habitación. La familia reunida intercambió miradas confusas, claramente tan desconcertados por este giro de los acontecimientos como yo. «Mientras esperamos», continuó el abuelo, «quiero dejar algo absolutamente claro. Lo que presencié esta noche fue decepcionante, por decirlo menos. Esta familia siempre se ha enorgullecido de ciertos valores, el éxito, sí, el logro, ciertamente, pero también la integridad y el respeto». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala una vez más. «He permanecido en silencio durante demasiado tiempo sobre cómo ciertos miembros de esta familia han tratado a Isabella. Me convencí de que no era mi lugar interferir, que todos ustedes eventualmente reconocerían su valía a su debido tiempo. Eso fue un error por mi parte, y uno que tengo la intención de corregir esta noche». La tía Renata se aclaró la garganta. «Joaquín, creo que estás exagerando». «Simplemente estábamos señalando que no he terminado, Renata», interrumpió el abuelo, su tono no dejaba lugar a discusión. «Y creo que pedí silencio hasta que terminara lo que tengo que decir». La boca de Renata se cerró de golpe, su rostro enrojeció con una mezcla de vergüenza y enojo. Henderson regresó, llevando una gran cartera de cuero muy usada. Se la entregó al abuelo, quien le agradeció con un asentimiento antes de dirigirse lentamente hacia mí. Cada paso parecía requerir un esfuerzo, recordándome dolorosamente cuánto había envejecido en los últimos años. Cuando me alcanzó, me tendió la cartera. «Creo que es hora de que su familia entienda exactamente quién es usted, Isabella, y lo que ha logrado». Con manos temblorosas, acepté la pesada cartera, sin saber qué esperar. Ante el alentador asentimiento del abuelo, la abrí y jadeé suavemente ante lo que encontré dentro. Allí, cuidadosamente conservadas, había copias de cada historia, artículo y ensayo que había publicado, desde mi primer poema en la revista literaria de la universidad hasta mi cuento más reciente en The New Yorker. Muchas páginas tenían notas manuscritas en los márgenes con la distintiva letra del abuelo. «He seguido tu carrera con gran interés y orgullo», dijo el abuelo, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Algo que el resto de ustedes podrían haber hecho si se hubieran molestado en mirar más allá de su estrecha definición de éxito». Metió la mano en la cartera y sacó una carta, que me entregó. Era de la Fundación Literaria Hastings, informándome de que había ganado su premio anual para escritores emergentes junto con una beca de $5.000. «¿Sabías esto, Marcos?», preguntó el abuelo, dirigiéndose a mi tío. ¿Alguno de ustedes se molestó en preguntarle a Isabella sobre sus logros antes de decidir que no merecía un asiento en la celebración de mi cumpleaños? El silencio en la sala era ensordecedor. El abuelo siguió sacando objetos de la cartera, cartas de lectores que explicaban cómo mis historias les habían ayudado en momentos difíciles, fotos de eventos literarios a los que me habían invitado a hablar, reseñas elogiando mi trabajo. «Y esto», dijo, sosteniendo un recorte de periódico, «es quizás lo más interesante de todo. El CEO de Bestridge Publishing, una de las editoriales más grandes del país, atribuye al ensayo de Isabella sobre cómo superar el duelo el haberle ayudado a superar su depresión tras la muerte de su esposa. Desde entonces ha establecido una fundación para la salud mental que ha ayudado a miles». Mis manos temblaban mientras miraba la colección.
¿Cómo había reunido todo esto el abuelo? Algunas de estas publicaciones eran oscuras, difíciles de rastrear incluso con los recursos de Internet. Lo que ninguno de ustedes sabe, continuó el abuelo, es que he sido el apoyo financiero anónimo de Isabella durante los últimos 3 años. Establecí un fondo fiduciario para permitirle seguir escribiendo sin la presión de la inseguridad financiera, aunque ella ha insistido en seguir trabajando en la librería porque valora la conexión con su comunidad de lectores. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de la tía Renata se había puesto pálida, y el tío Marcos miraba su plato, incapaz de encontrarse con los ojos de nadie. He asistido a cada lectura pública que ha dado en Boston, sentado en la parte de atrás para que no me viera. He observado cómo ha construido una reputación en los círculos literarios que rivaliza con cualquier éxito empresarial en términos de integridad y respeto ganados. Y he visto el impacto que sus palabras han tenido en la vida de las personas. Un impacto que no se puede medir en dólares o en opciones sobre acciones. El abuelo colocó una mano en mi hombro, su tacto suave pero firme. Cuando era joven, antes de construir Walker Enterprises, quería ser escritor, reveló, causando otra ola de sorpresa entre la familia reunida. Tenía cuadernos llenos de historias, sueños de ver mi nombre impreso. Pero mi padre me convenció de que era un camino poco práctico, que tenía la responsabilidad de proporcionar seguridad financiera a mi futura familia. Hizo una pausa, sus ojos se volvieron distantes con el recuerdo. No me arrepiento del negocio que construí. Estoy orgulloso de lo que Walker Enterprises se ha convertido y de las oportunidades que ha creado. Pero siempre me he preguntado qué podría haber sido si hubiera encontrado el valor para seguir mi pasión como lo ha hecho Isabella. La revelación me dejó tan atónita como al resto de la familia. Nunca había sabido esto de mi abuelo. Nunca sospeché que compartiéramos esta conexión. Hay una cosa más que todos deben saber, dijo el abuelo, su voz cada vez más solemne. Recibí un diagnóstico el mes pasado. Cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos me han dado 6 meses, quizás menos. La conmoción de este anuncio se extendió por la sala. Varios parientes jadearon, y oí a alguien empezar a sollozar en voz baja. Por eso quería esta celebración de cumpleaños con todos ustedes, continuó. Y por eso no puedo seguir en silencio sobre la forma en que algunos de ustedes han tratado a Isabella. He cometido muchos errores en mi vida, pero permitir que esta situación continuara sería uno que no podría perdonarme. Se volvió para mirar a toda la sala, su expresión resuelta. Antes de dejar este mundo, tengo la intención de arreglar ciertas cosas. Y esto, señaló el espacio entre yo y el resto de la familia, está en la parte superior de mi lista. El peso de sus palabras flotó en el aire, silenciando incluso a aquellos que podrían haber estado inclinados a objetar. La revelación de su enfermedad, combinada con su obvia decepción por el comportamiento de la familia, creó una potente mezcla de vergüenza y conmoción que pareció afectar a todos los presentes. Mientras estaba allí, aferrada a la cartera que contenía la evidencia del trabajo de una vida que había sido sistemáticamente desestimado por mi familia, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Años de búsqueda de aprobación y aceptación se desvanecieron, reemplazados por una nueva comprensión de mi propio valor, reflejado en los ojos de mi abuelo. El asistente regresó con lo que parecía ser una colección oculta de los alrededores. Llevaba un elegante y moderno maletín que contrastaba con la cartera de cuero vintage que el abuelo ya me había mostrado. La sala permaneció en silencio mientras el abuelo tomaba el maletín y lo colocaba sobre una mesa cercana. Lo que estoy a punto de compartir se ha mantenido en secreto durante muchos años, dijo el abuelo, sus dedos manipulando la cerradura de combinación con habilidad practicada. Pero a la luz de los acontecimientos de esta noche, creo que es necesaria una divulgación completa. Sacó varias carpetas y me entregó la primera. Dentro había registros financieros más detallados del fondo fiduciario que había mencionado, mostrando depósitos regulares que me habían permitido concentrarme en mi escritura durante los meses de escasez de trabajo independiente. Las cantidades eran sustanciales, mucho más generosas de lo que me había dado cuenta. Sin embargo, nunca había sabido la fuente. Su benefactor anónimo, susurré, mirándolo asombrada. Sí, confirmó con una suave sonrisa. Quería apoyar tu talento sin influir en tu camino. Necesitabas encontrar tu propio camino, libre de las expectativas de la familia Walker. La tía Renata, incapaz de contenerse más, se levantó abruptamente. Esto es absurdo, Joaquín.
Has estado financiando secretamente su pasatiempo. Mientras ella finge luchar como una especie de artista hambrienta, ¿cómo es eso justo para aquellos de nosotros que hemos trabajado duro en el negocio familiar? El abuelo se volvió hacia ella, su expresión endureciéndose. Renata, tu bono anual el año pasado fue más que la cantidad total que le he dado a Isabella en 3 años, y ella ha trabajado tan duro como cualquiera en esta sala, aunque en un ámbito diferente. Sacó más documentos del maletín, extendiéndolos sobre la mesa. Eran reseñas de mi trabajo de críticos literarios, capturas de pantalla de discusiones en línea sobre mis historias, y cartas de maestros que habían incorporado mis ensayos en su plan de estudios. Este es el impacto del trabajo de Isabella, dijo. No se mide en márgenes de beneficio o precios de acciones, sino en vidas tocadas y mentes cambiadas. Una carpeta particularmente gruesa contenía cartas de lectores. El abuelo seleccionó una y la leyó en voz alta. Tu historia sobre el perdón salvó mi relación con mi hija. Después de 10 años de distanciamiento, finalmente entendí lo que nos mantenía separados. Gracias por devolverme a mi familia. Levantó la vista, su mirada recorriendo las mesas silenciosas. ¿Cuántas de nuestras empresas han producido resultados como ese? Mi primo Samuel se removió incómodo en su asiento. Con todo respeto, abuelo, el impacto emocional no paga las facturas. El negocio familiar ha provisto para todos aquí. Lo ha hecho, desafió el abuelo. O simplemente ha proporcionado un camino conveniente que requería menos coraje que forjar tu propio camino. Se volvió hacia mí con un asentimiento de respeto. Isabella eligió el camino más difícil, el que no tiene garantías ni redes de seguridad. Al menos eso es lo que ella creía. No sabía que yo estaba vigilando su viaje. Sacó un último documento del maletín. Este tenía un sello oficial que no reconocí. Esto llegó la semana pasada, dijo, entregándomelo. Había planeado presentártelo en privado. Pero quizás esto es mejor. Era una carta de la Fundación Pearson, una de las organizaciones literarias más prestigiosas del país. Me ofrecían una beca de 1 año que incluía una subvención sustancial, mentoría de autores aclamados y la oportunidad de completar mi primera novela con su apoyo. Solo se seleccionan 5 escritores cada año, explicó el abuelo a la sala. Miles de solicitudes. El director me llamó personalmente cuando se enteró de que éramos parientes. Quería que supiera qué talento excepcional eres, Isabella. La revelación flotó en el aire, imposible de desestimar o minimizar. Incluso aquellos más críticos con mis elecciones parecían aturdidos por esta evidencia de validación externa. Hay más, dijo el abuelo, su voz cada vez más suave. Algo que debería haberles dicho a todos hace mucho tiempo. Le hizo un gesto a Henderson para que le trajera una silla. El esfuerzo de permanecer de pie durante tanto tiempo le estaba pasando factura claramente. Una vez sentado, continuó, sus ojos ahora fijos en un punto en algún lugar más allá de la habitación, como si mirara al pasado. La verdadera razón por la que he apoyado a Isabella tan completamente no es solo por su talento, aunque es considerable. Es porque me recuerda mucho a su madre. Al mencionar a mi madre, varios miembros de la familia desviaron la mirada incómodamente. Desde su muerte, se había convertido casi en un tema tabú en las reuniones familiares. Sofía no era solo mi nuera, continuó el abuelo. También fue la mente creativa detrás de la innovación más exitosa de Walker Enterprises. Esta declaración provocó una ola de murmullos confusos. Mi padre parecía particularmente afectado, su rostro palideciendo visiblemente. La plataforma de finanzas personales Walker que revolucionó nuestro negocio en los años 90 y sigue siendo nuestra división más rentable. Ese fue el concepto de Sofía, desde la idea inicial hasta el plan de implementación. Me lo presentó primero a mí, sabiendo que Ricardo no la tomaría en serio. Mi padre se levantó abruptamente. Papá, este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento y el lugar, Ricardo, interrumpió el abuelo con firmeza. Tu esposa nunca recibió el crédito adecuado por su contribución porque accedió a que la empresa lo presentara como un esfuerzo de equipo. No quería crear discordia en la familia. Miró directamente a la tía Renata. Tú sabías esto, Renata. Estabas en la reunión cuando Sofía presentó su idea por primera vez. Viste las proyecciones, el análisis de mercado, todo eso, su trabajo,
un trabajo que finalmente generó miles de millones para esta empresa y aseguró el estilo de vida que has disfrutado durante décadas. El rostro de Renata se puso rojo oscuro, pero permaneció en silencio, incapaz de negar la verdad de sus palabras. Sofía eligió la armonía familiar antes que el reconocimiento, continuó el abuelo. Un sacrificio que permití porque le pareció importante. Pero al hacerlo, senté un precedente que, en última instancia, ha perjudicado a su hija. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Isabella, tu madre era una mujer brillante y creativa cuyas contribuciones fueron minimizadas deliberadamente en la historia de nuestra familia. Cuando elegiste un camino creativo, provocó resentimiento en ciertos miembros de la familia que se habían esforzado mucho por olvidar lo mucho que le debían a alguien con una mentalidad similar. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. Durante todos estos años, había creído que mi madre era simplemente una esposa que me apoyaba, alguien que había dejado de lado sus propias ambiciones por la carrera de mi padre. Enterarme de que había sido una contribuyente clave a la riqueza de la familia, solo para que esa contribución fuera borrada de la narrativa, fue desgarrador e indignante a la vez. ¿Es esto cierto?, pregunté, mirando directamente a mi padre por primera vez esa noche. Sus ojos esquivos y su mandíbula tensa me dijeron todo lo que necesitaba saber. Fue complicado, Isabella. Las decisiones comerciales rara vez son atribuibles a una sola persona. Eso no fue lo que pregunté, dije, encontrando una fuerza en mi voz que no sabía que tenía. ¿Mamá creó la plataforma que hizo a esta familia millones sin recibir ningún crédito? Sí, admitió finalmente, la palabra apenas audible. La admisión flotó en el aire, cambiando todo lo que creía saber sobre mi dinámica familiar. No era solo que no respetaran mi elección de carrera. Lo resentían activamente porque les recordaba una verdad que se habían esforzado por suprimir. La familia Walker siempre ha valorado ciertos tipos de éxito, dijo el abuelo, dirigiéndose a toda la sala una vez más. Pero al hacerlo, no hemos logrado reconocer contribuciones igualmente valiosas que no encajan en nuestra estrecha definición. Yo soy tan culpable de esto como cualquiera, quizás más, porque sabía lo que hacía. Me tendió la mano, su agarre sorprendentemente fuerte a pesar de su fragilidad. Isabella ha heredado la creatividad y la inteligencia de su madre, junto con su integridad. El hecho de que haya perseguido su pasión a pesar del continuo desánimo de esta familia habla de una fortaleza de carácter que debería enorgullecernos a todos. El silencio que siguió fue profundo, lleno del peso de décadas de verdades no reconocidas y pretensiones cuidadosamente mantenidas. Por primera vez, vi a mis parientes no como los intimidantes jueces de mi valía, sino como personas atrapadas en sus propias perspectivas estrechas, quizás incluso envidiosas de la libertad que yo había reclamado para mí. Fue una revelación que lo cambió todo. El silencio que había caído sobre la sala tras las revelaciones del abuelo no duró mucho. A medida que las implicaciones de sus palabras calaban hondo, sentí que algo se movía dentro de mí, toda una vida de dolor y enojo reprimidos saliendo a la superficie. Todos estos años, dije, mi voz tranquila pero firme, pensé que algo andaba mal conmigo, que yo era el fracaso, la decepción, la que no podía estar a la altura del estándar Walker. Miré los rostros de mis parientes, algunos evitando mi mirada, otros observando con una nueva inquietud. En la fiesta de Navidad de hace 4 años, tío Marcos, me preguntaste si todavía estaba jugando con mis pequeñas historias, y sugeriste que solicitara un puesto de nivel de entrada en Walker Enterprises antes de que fuera demasiado mayor para ser empleable. El tío Marcos se removió incómodo, pero no dijo nada. Tía Renata, cuando gané el premio de jóvenes escritores del noreste el año pasado, dijiste que era dulce que dieran trofeos de participación por pasatiempos, y cambiaste de tema a la promoción de Valeria. Ese premio incluía publicación y una lectura en la Biblioteca Pública de Boston. Me giré hacia mi primo Diego. En acción de gracias, me presentaste a tu nueva novia como tu prima que trabaja en una librería. Como si esa fuera la suma total de mi identidad. Cuando ella preguntó si yo era escritora, te reíste y dijiste, a ella le gusta pensar así. Cada ejemplo flotaba en el aire, imposible de negar. Años de pequeñas crueldades y desaires expuestos en el elegante salón de baile. Y luego estaban las exclusiones, continué. El viaje de esquí familiar al que no fui invitada. Las cenas de las que me enteré después. La foto de grupo del 75 cumpleaños del abuelo que de alguna manera ocurrió durante los 15 minutos que salí a hacer una llamada telefónica.
Las lágrimas caían libremente ahora, pero mi voz permaneció firme. He pasado toda mi vida adulta sintiéndome como una extraña en mi propia familia, cuestionando mis elecciones y mi valía, porque las personas que deberían haberme apoyado más fueron las que me socavaron a cada paso. La tía Renata, que nunca se callaba por mucho tiempo, finalmente habló. Esto es ridículo. Nunca te hemos excluido, Isabella. Elegiste separarte del negocio familiar, del legado que tu abuelo construyó. ¿Qué esperabas? Esperaba un respeto básico, respondí. El mismo respeto que le darías a cualquier persona que persiga su pasión con dedicación e integridad. Estábamos tratando de motivarte, interrumpió el tío Marcos. El mundo real no es un taller de escritura de apoyo, Isabella. A veces la gente necesita un empujón para alcanzar su potencial. Así lo llamas, motivación, negué con la cabeza con incredulidad. La crítica y el desprecio constantes no son motivación, tío Marcos. Es acoso. Desde el otro extremo de la mesa, mi prima Gabriela finalmente habló. Tiene razón. He observado cómo esta familia trata a Isabella durante años, y siempre me ha incomodado. Afirmamos valorar la excelencia, pero solo ciertos tipos de excelencia cuentan. Un pesado silencio siguió a sus palabras. Gabriela siempre había sido la pacificadora, la que evitaba los conflictos a toda costa. Que ella hablara tan directamente no tenía precedentes. Otro pariente, el primo de mi padre, Enrique, se aclaró la garganta. Tu madre se sentiría decepcionada al ver en lo que te has convertido, Isabella. Sofía siempre entendió la importancia de la unidad familiar y las consideraciones prácticas. La mención de mi madre encendió algo feroz dentro de mí. No hables de mi madre como si la conocieras mejor que yo. Ella apoyó mi escritura desde el principio. Guardó cada historia que escribí, me animó cuando dudé de mí misma y creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me volví hacia el abuelo. Ella fue quien me habló de tus cuadernos llenos de historias mucho antes de esta noche. Dijo, mi creatividad la obtuve de ambos lados de la familia, aunque algunos hayan elegido no desarrollar esa parte de sí mismos. Mi padre pareció sorprendido por esta revelación, como si escuchara algo sobre su propia madre que nunca había sabido. La tía Renata, quizás sintiendo que perdía terreno, lanzó un último ataque. Qué conveniente que Joaquín haya desarrollado de repente este aprecio por las actividades creativas, justo cuando tú no has logrado establecerte en ninguna carrera significativa. Mi hermano trabajó toda su vida para construir sobre lo que Joaquín empezó, mientras tu madre hacía de esposa que apoyaba, y tú juegas a ser escritora. Algunos de nosotros hemos contribuido realmente al éxito de esta familia. El salón de baile quedó en silencio ante la crueldad de sus palabras. Incluso aquellos que antes habían estado del lado de Renata parecían impactados por el ataque directo a la memoria de mi madre. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero me mantuve firme. Mi madre no jugaba a nada, como acaba de revelar el abuelo, dije. Y yo tampoco. Mi voz se quebró ligeramente, pero me obligué a continuar. ¿Tienes idea de lo que le ha hecho a mi salud mental el ser constantemente rechazada por mi propia familia? De temer cada reunión, de prepararme para cada interacción como si fuera una batalla que estoy destinada a perder. De cuestionar mi valía y mis elecciones, porque las personas que deberían amarme incondicionalmente han hecho su aprobación completamente condicional. El doloroso silencio que siguió solo fue roto por el sonido del bastón del abuelo golpeando fuertemente el suelo de mármol, exigiendo atención. Ya basta, Renata, dijo, su voz fría de ira. Has revelado más sobre ti misma esta noche de lo que pretendías. Creo que... Se volvió hacia el resto de la familia. Permítanme ser perfectamente claro. Estoy profundamente decepcionado de cómo muchos de ustedes han tratado a Isabella. Lo he visto suceder a lo largo de los años y no he dicho nada, un fracaso por mi parte que lamento profundamente. Pero eso termina esta noche. Renata, que nunca cedía, hizo un último intento. Joaquín, no estás pensando con claridad. El diagnóstico de cáncer, los medicamentos, tu juicio está comprometido. Walker Enterprises siempre ha sido tu legado. No puedes decidir de repente que garabatear historias es igual de valioso. La sala contuvo colectivamente la respiración ante su audacia. Incluso Marcos parecía horrorizado por las palabras de su esposa.
La expresión del abuelo se endureció, su mandíbula apretada de una manera que cualquiera que hubiera negociado alguna vez con él reconocería como peligrosa. Mi diagnóstico ha aclarado mi pensamiento, Renata, no lo ha nublado, y te sugiero que dejes de hablar antes de que digas algo que no se pueda deshacer. La tensión en la sala alcanzó un punto de ruptura. Años de dinámicas familiares, resentimientos tácitos y verdades enterradas habían estallado a la superficie, dejando a todos al desnudo y vulnerables. No parecía haber forma de cerrar el abismo que se había abierto entre las diferentes facciones de la familia Walker. Y entonces, justo cuando parecía que el daño podría ser permanente, el abuelo reveló la última pieza del rompecabezas. Creo, dijo el abuelo, rompiendo el tenso silencio, que es hora de abordar el verdadero problema aquí. La raíz de la animosidad hacia Isabella nunca ha sido su elección de carrera. Ha sido algo mucho más personal, celos. Se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos moviéndose deliberadamente de un miembro de la familia a otro. Sofía Walker no fue solo la creadora de nuestra división de negocios más rentable. También fue la persona más querida por todos fuera de esta familia que la conocieron. Su inteligencia, creatividad y calidez genuina la convirtieron en el verdadero corazón de la familia Walker, aunque se casó con ella. Se volvió hacia Renata. Le guardaste rencor desde el momento en que Ricardo la trajo a casa, Renata, no porque fuera mala para él, sino porque sin esfuerzo se convirtió en la persona con la que todos querían hablar en las reuniones familiares, la persona cuya opinión importaba, la persona en la que llegué a confiar y admirar quizás más que en cualquier otra persona en esta sala. El rostro de Renata se puso rojo oscuro, pero no negó la acusación. Y cuando Sofía presentó su idea para la plataforma de finanzas personales, una idea que finalmente generó más ingresos que cualquier iniciativa que hubieras propuesto en tus 20 años en la empresa, ese resentimiento se profundizó en algo feo. El abuelo abrió otra carpeta de su maletín y sacó una pila de documentos. Estos son los documentos de la propuesta original de la plataforma, con la letra de Sofía y mis notas al margen. También se incluyen correos electrónicos entre Sofía y nuestro equipo de desarrollo, lo que demuestra su papel central en la creación de lo que se convirtió en nuestro producto estrella. Me los pasó. Estos te pertenecen ahora, Isabella. Evidencia de la brillante mente y la visión creativa de tu madre. Acepté los papeles con manos temblorosas, viendo la letra familiar de mi madre esbozando conceptos que habían transformado la industria financiera. Era un lado de ella que solo había vislumbrado en el aliento que me daba, sin conocer nunca la magnitud de su brillantez profesional. Sofía aceptó quedarse en segundo plano, continuó el abuelo, en parte porque quería evitar exactamente este tipo de conflicto familiar. Valoraba la armonía por encima del reconocimiento, pero sus huellas están por todas partes en el éxito que esta familia ha disfrutado durante los últimos 20 años. Se volvió hacia la familia reunida, y Isabella, con su creatividad, su empatía, su forma de expresarse, les recuerda a ciertas personas demasiado a su madre. Cada vez que la miran, ven a Sofía. Ven lo que intentaron borrar de nuestra narrativa familiar. El tío Marcos finalmente habló, con la voz apagada. No fue así. Nunca se pretendió que esto llegara tan lejos. Sí, hubo resentimiento por el papel de Sofía. Algunos de nosotros, que habíamos estado en la empresa desde el principio, nos sentimos ignorados cuando su idea ocupó un lugar central. Me miró directamente, quizás por primera vez esa noche. Y sí, cuando elegiste un camino creativo tan similar al suyo, eso trajo de vuelta todos esos sentimientos complicados. Pero nunca tuve la intención de hacerte sentir incómoda en la familia. Eso fue un error. La admisión, aunque parcial, pareció cambiar la atmósfera de la sala. Otros parientes comenzaron a sentirse incómodos con su propia complicidad en mi aislamiento. Me quedé en un silencio atónito, procesando la revelación sobre mi madre y su conexión con el trato que me daba la familia. Durante todos estos años, no había sido castigada por mis elecciones, sino por la sombra de la brillantez de mi madre que veían en mí. No tenía idea, dije finalmente, de nada de esto, del papel de mamá en la compañía, de la verdadera razón detrás de la actitud de la familia hacia mí. Me giré hacia mi prima Gabriela, que tenía lágrimas en los ojos. ¿Lo sabías? Partes de ello, admitió. Yo era muy joven cuando sucedió, pero recuerdo a los adultos discutiendo sobre qué nombre iría en el comunicado de prensa. Debí haber dicho algo antes, Isabella. Lo siento mucho. El abuelo me tomó la mano.
soy yo quien debe disculparse, Isabella. Permití que esta situación se desarrollara y continuara por un deseo equivocado de mantener la paz en la familia. Me dije a mí mismo que te estaba ayudando al apoyar tu trabajo en privado, pero en realidad, estaba evitando una confrontación que debería haber sucedido hace años. Miró a su alrededor. Sofía merecía algo mejor, y tú también. El peso de sus palabras flotó en el aire, imposible de ignorar o desestimar. Por primera vez, vi un arrepentimiento genuino en los rostros de algunos de mis parientes. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, insegura de cómo proceder después de tales revelaciones. El abuelo se enderezó en su silla una vez más, el patriarca autoritario. Primero, vamos a reorganizar esta mesa. Isabella se sentará a mi diestra, donde le corresponde. Miró intencionadamente a Renata. Creo que usted está en ese asiento actualmente. Renata dudó, claramente dividida entre el desafío y la conciencia de que ya había ido demasiado lejos. Finalmente, se levantó, recogiendo su bolso y su chal. Quizás sería mejor que me excusara por la noche. Quizás sí, convino el abuelo fríamente. Varios otros parientes parecían inseguros de si seguir el ejemplo de Renata o quedarse. El tío Marcos parecía indeciso, mirando alternativamente la figura que se alejaba de su esposa y al resto de la familia. Quédate si quieres ser parte de esta familia de ahora en adelante, Marcos, dijo el abuelo. Pero entiende que eso significa aceptar a Isabella como un miembro igual y valorado de esta familia, independientemente de su elección de carrera. Marcos asintió lentamente y permaneció sentado, aunque la tensión en su postura era evidente. A medida que el shock inicial del enfrentamiento comenzó a desvanecerse, la atmósfera en la sala cambió gradualmente. Algunos parientes se acercaron a mí con cautela, ofreciendo disculpas incómodas pero aparentemente genuinas. Otros se mantuvieron distantes, pero ya no eran abiertamente hostiles. Mi prima Valeria, que siempre había sido presentada como el modelo del éxito de los Walker, en contraste con mi supuesto fracaso, se acercó a mí con una vulnerabilidad inesperada en su expresión. Nunca supe sobre el papel de la tía Sofía en la compañía, dijo en voz baja. Y nunca tuve la intención de contribuir a que te sintieras inferior. Creo que he estado tan atrapada por las expectativas de la familia como tú has sido excluida por ellas. Era una pequeña rama de olivo, pero una que estaba dispuesta a aceptar. Gracias por decir eso, Valeria. Mientras finalmente tomaba mi lugar a la diestra del abuelo, se sirvió la cena que se había retrasado por el enfrentamiento. La conversación en las mesas fue apagada al principio, pero gradualmente se volvió más natural. Por primera vez, varios parientes hicieron preguntas genuinas sobre mi proceso de escritura, mis publicaciones y mis planes para la beca. Estoy trabajando en una novela, me encontré explicando a un pequeño grupo que incluía a mi padre. Explora temas de identidad y pertenencia, cómo nos definimos dentro y en contra de las expectativas familiares. ¿Está basada en tus experiencias?, preguntó mi padre con vacilación. Parcialmente, admití, aunque los personajes y las situaciones son ficticios. Él asintió, mirando su plato. Me gustaría leerla cuando estés lista para compartirla. La simple declaración, quizás la primera expresión genuina de interés que había mostrado en mi trabajo, me tomó por sorpresa. Me gustaría, respondí, sorprendida de darme cuenta de que lo decía en serio. A medida que la noche continuaba, me encontré en las conversaciones más honestas que jamás había tenido con muchos de mis parientes. Algunos lazos probablemente estaban demasiado dañados para repararse por completo, y la dramática salida de Renata sugería que ciertas relaciones quizás nunca se reconciliarían, pero otras mostraron un potencial inesperado de crecimiento y comprensión. Cuando llegó el momento del tradicional brindis de cumpleaños para el abuelo, él insistió en que yo lo hiciera. De pie a su lado, mirando a la familia que me había rechazado y ahora me aceptaba cautelosamente, encontré palabras que honraban no solo su vida, sino la verdad que finalmente había sacado a la luz. Por Joaquín Walker, dije, alzando mi copa. Un empresario de visión extraordinaria, un abuelo de amor ilimitado y un hombre lo suficientemente valiente como para valorar la verdad por encima de la comodidad. Que todos aprendamos de su ejemplo. El resto del banquete transcurrió con una nueva dinámica. Aquellos que no estaban dispuestos a aceptar las revelaciones de la noche se habían marchado en su mayoría, dejando una reunión familiar más pequeña pero quizás más auténtica. Mientras se servía el postre, el abuelo me pidió que le contara más sobre mi novela.
Y por primera vez, hablé libremente sobre mis ambiciones creativas, rodeada de miembros de la familia que escuchaban con genuino interés. No fue una resolución perfecta. Décadas de dolor no podían borrarse en una sola noche. Pero fue un comienzo, un punto de inflexión que permitiría nuevas posibilidades que nunca había creído posibles dentro de la familia Walker. A medida que la noche llegaba a su fin, el abuelo me apretó la mano. Tu madre estaría orgullosa de ti, Isabella. No solo por tu talento, sino por tu coraje al permanecer fiel a ti misma a pesar de todo. En ese momento, rodeada de la compleja realidad de mi familia, sentí algo que había estado buscando durante años, un sentido de pertenencia que no requería que fuera alguien diferente de quien realmente era. 3 meses después de los dramáticos acontecimientos en el banquete de cumpleaños, me senté junto a la cama del hospital de mi abuelo, leyéndole el último capítulo de mi novela. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor a través de la ventana, iluminando su frágil figura apoyada en las almohadas. A pesar del obvio desgaste de su enfermedad, su mente permanecía lúcida y sus ojos se iluminaban mientras escuchaba mis palabras. Las imágenes de ese pasaje son extraordinarias, Isabella, dijo cuando hice una pausa. Tienes el don de tu madre para hacer accesibles las emociones complejas. Sonreí, todavía acostumbrándome a estas referencias abiertas a los talentos de mi madre. En los meses transcurridos desde el banquete, el abuelo y yo habíamos pasado incontables horas juntos, él compartiendo recuerdos de mi madre que antes se habían considerado demasiado dolorosos o controvertidos para discutir. Cada historia añadía otra dimensión a la mujer que había amado y perdido, revelándola no solo como mi madre de apoyo, sino como una fuerza brillante y creativa que había moldeado el imperio empresarial Walker de maneras que nunca había conocido. Te traje algo, dije, metiendo la mano en mi bolso. La revista salió ayer. Le entregué la revista literaria que contenía mi último cuento publicado, que ya había recibido críticas positivas en línea. Sus manos temblaron ligeramente al abrirla en la página marcada con una cinta. Tu línea, dijo, trazando mi nombre con el dedo. Se ve bien viéndolo impreso así. Pertenece ahí. Los cambios en mis relaciones familiares habían sido complejos y variados en los meses posteriores a las revelaciones del abuelo. Algunos puentes se habían quemado permanentemente. La tía Renata mantuvo su distancia, rechazando cualquier intento de reconciliación. Ella y el tío Marcos se habían separado poco después del banquete, con Marcos haciendo esfuerzos vacilantes, pero aparentemente genuinos, para reparar su relación conmigo. Otros miembros de la familia se habían acercado de maneras que me sorprendieron. Mi prima Valeria me había invitado a almorzar varias veces, siendo cada encuentro menos incómodo que el anterior, a medida que descubríamos puntos en común más allá del negocio familiar. Diego me había enviado un correo electrónico considerado, disculpándose por su comportamiento pasado y haciendo preguntas sobre mi proceso de escritura que demostraban que realmente se había tomado el tiempo de leer mi trabajo. Mi relación con mi padre seguía siendo la más complicada. Años de distancia emocional no podían superarse rápidamente, pero habíamos comenzado a tener reuniones semanales para tomar café donde la conversación se volvió gradualmente menos tensa. Incluso había visitado mi apartamento por primera vez, mirando mi espacio lleno de libros con ojos nuevos. Nunca entendí antes, había admitido durante esa visita, tomando una foto enmarcada de mi madre que estaba en mi escritorio, cuánto te pareces a ella. No solo en apariencia, sino en cómo ves el mundo. Había decidido mantener mi distancia de aquellos parientes que seguían siendo tóxicos, estableciendo límites que habrían sido impensables antes de la intervención del abuelo. La libertad de protegerme sin culpa fue quizás el regalo más valioso de esa noche. Mientras tanto, se habían abierto oportunidades profesionales tras el anuncio de la beca Pearson. Había reducido mis horas en la librería para concentrarme en terminar mi novela, y un agente había expresado interés en representarme basándose en los capítulos que había terminado. Con el aliento del abuelo, finalmente me había mudado a un apartamento un poco más grande con un espacio de escritura dedicado, aunque lo mantuve lleno de libros y toques personales, en lugar de muebles caros. Los médicos dicen que no falta mucho, dijo el abuelo, devolviéndome al momento presente. Su tono, directo y sin autocompasión, solo denotaba aceptación. Unas pocas semanas como máximo. Le tomé la mano, ya no sorprendida por lo ligera y frágil que se sentía en la mía. Te voy a extrañar mucho. He tenido una buena vida, respondió. Construí un negocio exitoso, crié una familia, cometí muchos errores en el camino,
pero quizás logré corregir algunos de los más importantes. Antes del final, me apretó la mano con una fuerza sorprendente. Prométeme algo, Isabella. Prométeme que nunca permitirás que nadie te haga dudar de tu valía o de tus elecciones de nuevo. Ni siquiera la familia. Especialmente la familia. Lo prometo, dije, sintiéndolo completamente. Cuando el abuelo falleció 2 semanas después, el servicio conmemorativo reunió una vez más a todo el clan Walker. Como una de las oradoras, me paré en el podio y compartí no las esperadas frases hechas sobre su perspicacia empresarial, sino historias de su alma creativa secreta, su discreto apoyo a mi escritura y su coraje al finalmente decir la verdad. Noté que incluso la tía Renata, sentada en la última fila, se enjugaba las lágrimas mientras describía la cartera de cuero llena de mis publicaciones que él había mantenido actualizada hasta sus últimos días. En los meses siguientes, seguí sanando y creciendo. La terapia me ayudó a procesar las revelaciones familiares y a establecer límites más saludables. La comunidad de escritores y lectores que había construido fuera de mi familia me proporcionó el apoyo y la comprensión que tanto tiempo había echado de menos en mis relaciones de sangre. Mi padre hizo esfuerzos tentativos para cerrar la brecha entre nosotros, invitándome a cenar a su casa por primera vez desde la muerte de mi madre. Mi madrastra, Camila, se mantuvo fría pero civil, una dinámica que ahora podía aceptar sin internalizarla como un reflejo de mi valía. Me mudé a un nuevo apartamento, más grande que el anterior, pero aún modesto para los estándares Walker. Lo que lo hacía especial eran las notas enmarcadas de aliento del abuelo que exhibía en las paredes de mi sala de escritura, junto a la máquina de escribir de mi madre y la ahora completa cartera de mi obra publicada. El manuscrito de mi novela avanzó constantemente, en parte inspirado por mis experiencias, pero transformado a través de la alquimia de la ficción en algo universal. Cuando terminé el borrador 6 meses después de la muerte del abuelo, sentí su presencia mientras escribía las últimas palabras, como si él y mi madre estuvieran de alguna manera presenciando este hito. Un acontecimiento inesperado surgió cuando varios primos, que anteriormente habían sido distantes, se acercaron después de leer piezas que había publicado. Nunca entendí lo que intentabas hacer antes, admitió Samuel durante una reunión de almuerzo sorprendentemente agradable. Pero tu último ensayo sobre cómo encontrar tu voz, me hizo cuestionar algunas de mis propias elecciones. No todas las relaciones se repararon, ni lo esperaba, ni siquiera lo deseaba. Había aprendido que la familia no es una obligación de soportar un comportamiento tóxico, sino un privilegio que debe ganarse a través del respeto y el apoyo mutuos. Algunos parientes permanecieron firmemente en la categoría de personas con las que interactuaría cortésmente en las inevitables funciones familiares, pero mantendría una distancia saludable en el resto de los casos. Lo que cambió más drásticamente fue mi propio sentido de valía. Ya no medía mi éxito con la vara de medir de la familia Walker, la del logro financiero y el estatus. Había encontrado mis propias métricas, la integridad de mi trabajo, las conexiones que forjaba con los lectores, la verdad que lograba plasmar en la página. La lección más dura que aprendí, le dije a mi grupo de terapia una noche, fue que no puedes hacer que la gente valore lo que está decidida a desestimar. Mi familia no podía ver el valor en mi escritura porque eligieron no mirar. Lo que cambió no fueron mis logros, sino que el abuelo los obligara a ver lo que siempre había estado ahí. El fondo fiduciario que el abuelo había establecido me aseguró que podía continuar mi trabajo creativo sin presión financiera. Aunque mantuve mi puesto a tiempo parcial en la librería porque valoraba la conexión con mi comunidad de lectores. La herencia que me dejó fue generosa pero no excesiva, estructurada para apoyar mi escritura mientras me animaba a seguir construyendo mi carrera a mi manera. Más valiosa que el apoyo financiero fue la colección de cartas personales que me había escrito durante sus últimos meses. Cada una abordaba un aspecto diferente de la vida y el trabajo creativo. Las guardaba en una caja especial, leyéndolas cuando necesitaba guía o aliento. Recuerda, había escrito en la última carta, que recibí después de su muerte, que tu valía nunca estuvo en duda. Lo que otros eligen ver o no ver es cosa de ellos, no tuya. Tu voz importa. Tus historias importan. Y en algún lugar, tu madre está increíblemente orgullosa de la mujer en la que te has convertido. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que alguien finalmente te defendió después de años de ser incomprendido? ¿O quizás fuiste tú quien necesitó defender a otra persona? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para escuchar más historias sobre dinámicas familiares y cómo encontrar tu voz auténtica.
Y si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que quizás necesite escuchar que su valía no está determinada por la aprobación familiar. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces la validación más importante viene de dentro, pero tener a alguien que cree en ti puede cambiarlo todo.